Buenos días, jóvenes, buenos días. ¿Sí se escucha bien y se ve bien? Sí. Gracias, porque tenía algunos problemas ahorita con la conexión a internet, pero parece que se solucionó. Configuré mal la reunión porque está habilitada la sala de espera y se suponía que ya podían entrar así. Pero bien, si alguien pide el acceso ahorita, se lo otorgamos. Bien, ayer había algunas preguntas sobre unos ejercicios, no sé si quedó claro o tengan alguna otra pregunta de ese tema del análisis de una función, porque yo quiero comenzar lo que es la página 15. O sea, yo quiero concluir hoy el cálculo diferencial y ya a partir del próximo lunes o del martes, aún no sé si van a suspender el lunes o no. ¿Ustedes no les han dicho nada? Pues nos habían dicho que sí se iba a suspender. Sí, porque normalmente lo hacen el 12 y el 19. Entonces yo quisiera, así como para el martes, ya poder empezar el curso de cálculo integral. De hecho, entre hoy y mañana les voy a mandar unos enlaces a unos videos, uno o dos videos sobre introducción al cálculo integral que me gustaría que vieran para que sea mucho más sencillo, cuando yo empiece a explicarlo sea mucho más simple. Bueno, pero antes de empezar, ¿tiene alguna pregunta del trabajo? ¿O quiere en el fin de semana? La idea sería que ya de aquí al martes tuvieran completo el trabajo. Aún no le ponemos fecha. Pero sería interesante que ya el martes lo tuvieran completo todo, incluido lo que vamos a hacer hoy. Maestro, yo me quedé con duda en el ejercicio 1. En el ejercicio 1, Sí. en el 1, del 1 ya habíamos hecho la mitad. El ejercicio 1, la función era, pues, f de x, déjame checar mis apuntes. La número 1 es f de x igual a x cuadrada menos 6x más 5. Y ya habíamos aquí en clases calculado los intervalos de crecimiento y los máximos y mínimos. Si derivamos por primera vez, me quedaría 2x menos 6. Al igualarlo a 0, habíamos dicho, me quedaba 2x igual a 6, x es igual a 6 entre 2 y x vale 3. Quiere decir que había un punto crítico nada más en el 3. ¿Cómo es la derivada antes de llegar al 3? Por ejemplo, con el 2. 2 por 2, 4. Y 4 menos 6 es negativo. Mi duda era en lo de sentido de concavidad. Muy bien. Pero nada para hacerlo así de manera global. Ajá. Para hacerlo así de manera global y no ver nada más una sola parte. La derivada, cuando x vale 4, me quedaría 8 menos 6 positivo. De menos infinito hasta 3 decrece y de 3 hasta el infinito vuelve a crecer. Hay un punto mínimo en x igual a 3. Este 3 me lo llevo de para acá y encuentro las coordenadas exactas de ese punto mínimo. Con la segunda derivada encuentro el sentido de concavidad y resulta que la segunda derivada es 2. Es decir, que la segunda derivada siempre es positiva. Por lo tanto, desde menos infinito hasta infinito, la segunda derivada es positiva, por lo tanto va a ser cóncava hacia arriba. Siempre es cóncava hacia arriba. No va a haber punto de inflexión porque no tengo dónde sustituir aquí, pues. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu gráfica, cuando x vale 3, encontraste un valor para y, evaluaste para f de 3. Ese valor, no recuerdo cuál es el que te va a dar. Es menos 4. Menos 4, damos un punto A,
de coordenadas 3 menos 4, que es el vértice en este caso de la parábola. Por eso nada más hay un mínimo y por eso siempre es cóncava hacia arriba. Mira. Ok. Entonces, si el número fuera negativo, sería cóncavo hacia abajo. Sí, como en el ejercicio 2. Ajá. En el ejercicio 2, el coeficiente de la x cuadrada es del negativo, entonces va a ser cóncavo hacia abajo. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Sí, Muy bien. gracias. De nada. En la página 15, el ejercicio número 1 de la página 15 dice, dadas las siguientes funciones de movimientos rectilíneos, calcular el espacio recorrido, o sea, la distancia, la velocidad y la aceleración en el instante indicado. Y este primer ejercicio dice S de t, que es una función de la distancia, es igual a 5t cuadrada menos 3t más 1. Y me dan dos tiempos. Un tiempo para 2 segundos y un tiempo para 4 segundos. Ya habíamos dicho que la derivada, al menos desde el punto de vista de la geometría, me daba una fórmula general para encontrar el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Pero desde el punto de vista de la física, la derivada me va a dar una fórmula general para encontrar la velocidad de un cuerpo que se mueve en una recta dictaminado por esta función. Es decir, la derivada me va a dar una fórmula para calcular la velocidad instantánea. ¿En qué tiempo? Pues el que me están dando aquí. Por lo tanto, me piden tres cosas a mí en el ejercicio. Me piden la distancia, y para la distancia no voy a hacer nada más que sustituir aquí porque esta es una función de la distancia con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo calcular la distancia si conozco el tiempo, y el tiempo ya sé que son 2 segundos, por lo tanto, voy a evaluar para 2 segundos. 5 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. Quiere decir que después de 2 segundos, primero las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones, y al final las sumas y las restas. Ese de 2 va a ser 20 menos 5, y ese de 2 va a ser igual a 15 metros. Después de 2 segundos, sustituyendo en la función original, que es una función de la distancia, hemos recorrido 15 metros. Y cuando pasan 4 segundos, pues tendríamos que evaluar para 4 segundos. 5 por 4 al cuadrado menos 3 por 4 más 1. Ese de 4 va a ser igual a 5, 4 por 4, 16 menos 12 más 1. Después de 4 segundos tendríamos 80 menos 11. Después de 4 segundos tendríamos 70, 69 metros. Entonces ahí contestaríamos las dos primeras preguntas. ¿Cuál es el espacio recorrido o la distancia recorrida de esta partícula después de 2 segundos? 15 metros. Y después de 4 segundos, 69 metros. Eso es para la distancia. Porque para la velocidad, la derivada de la distancia se le llama velocidad. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual 5 por 2, 10t menos 3. Derivo a la distancia para encontrar una fórmula para encontrar la velocidad instantánea. ¿En qué momentos? Bueno, tienes que evaluarlo para 2 segundos. Después de 2 segundos está a una velocidad de 17 metros sobre segundo. Ha recorrido 15 metros y va a esta velocidad. Y después de 4 segundos, debe ser 10 por 4 menos 3.
Después de 4 segundos me quedaría 40 menos 3. Y después de 4 segundos me quedaría 40 menos 3, 37 metros sobre segundo. Ya tendríamos las otras dos respuestas a las preguntas que me hicieron. ¿Cuál es la velocidad después de 2 segundos? ¿Cuál es la velocidad después de 4 segundos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No, vamos. Perfecto. La derivada de la velocidad, es decir, cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, pues se le llama aceleración. Bueno, sí tengo una mini duda. A ver, En lo de velocidad, cuando cambia la fórmula, ¿de dónde sale el 10 veces tiempo? derivar a la distancia, es como si tuviera 5x cuadrada, más que ahora x es el tiempo. 5 por 2, 10, y disminuimos en 1 nuestro exponente. La derivada de menos 3t es menos 3, y la derivada de 1 pues, es 0. Esta fórmula la encontré de derivar a la distancia o a la función original. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Entonces ahora vamos a derivar a la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración, que es lo mismo que la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. O sea que si la velocidad es 10t menos 3, su derivada, que es la aceleración, me quedaría 10. En este caso 10 metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Por lo tanto, aquí no puedo sustituir ni para 2 ni para 4 segundos porque me dice que la aceleración es constante. Por lo tanto, la respuesta para los dos tiempos es la misma. La aceleración para 2 segundos es 10 metros sobre segundo al cuadrado y la aceleración después de 4 segundos sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque la segunda derivada me quedó una constante. Y sí que la aceleración es constante en todo el recorrido. Y ahí estarían las otras dos preguntas que me hicieron. ¿Cuál es la aceleración después de 2 segundos? Y la aceleración después de 4 segundos. ¿Sí, dime? ¿Me puede explicar otra vez ese paso? ¿Es de aceleración? Sí. Cuando derivo a la velocidad, encuentro la aceleración. Si la velocidad es 10t menos 3, la derivada de 10t es 10. Y la derivada de menos 3 es 0. Dice que la aceleración me queda una constante, ya no hay dónde sustituir. Si hubiera quedado 10t o 5t, pues, sustituyo el tiempo en la t, pero ya no hay variable en que sustituir. Eso indica que la aceleración es constante en todo el recorrido, pues, en cualquier instante. Muchas gracias. Entonces, en resumen, para la distancia o el espacio recorrido, vas a evaluar en la función original, que es la función de la distancia. Para conocer la distancia, que es ese, basta con conocer el tiempo. Por eso sustituimos para 2 y para 4. Para conocer la velocidad, derivamos a la distancia. La derivada de la distancia, es decir, cómo cambia la distancia con respecto al tiempo, pues se le llama velocidad. De hecho, hasta la fórmula de la física clásica es así, ¿no? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Es decir, cómo cambia la distancia conforme va pasando el tiempo. A eso se le llama velocidad. Por eso le decía yo que cuando vas en una moto o en un coche y volteas y miras el velocímetro es un instrumento de derivadas, porque va midiendo cómo cambia la distancia con respecto al tiempo. Conforme va pasando el tiempo, cómo vas cambiando de posición. Entonces, te da una fórmula para la velocidad. Al derivar la función, sustituyes para los dos tiempos, derivas a la velocidad. En este caso es especial porque quedó constante y se va a aplicar para los dos tiempos. No siempre pasa eso en la aceleración. Por ejemplo, de los 4 ejercicios, ya hicimos el primero y vamos a hacer el ejercicio número 4 y ya ustedes van a cerrar el tema con el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Por ejemplo, en el ejercicio 4, la función que me dan, S de t,
es t entre t más 3 para t igual a 1 segundo y para 2 segundos. Entonces, para la distancia evaluamos directamente. Para S de 1, me quedaría 1 entre 1 más 3. La distancia recorrida después de 1 segundo sería 1/4 de metro. Para 2 segundos, S de 2 va a ser igual a 1 perdón, 2. 2 entre 2 más 3. Después de 2 segundos me quedaría 2/5 de metro. Ahí estarían las dos primeras respuestas. ¿Cuál fue de la distancia o el espacio recorrido después de 1 segundo? 1/4 de metro. Y después de 2 segundos, 2. Profe, ¿y en qué se diferencia esta fórmula con la otra? ¿Cómo está? Esa que acaba de usar ahorita. Porque en la anterior usó otra, ¿no? ¿Cómo fue? A ver, otra vez. Me perdí. Es que en el ejemplo anterior usó otra fórmula, ¿no? Sí, es otra función. Ah, ok. O sea, el ejercicio 1 era una función diferente a esta. Ahora ya me están dando otra función con otros tiempos. Ah, ok. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, para la distancia sustituyo directamente para 1 segundo y para 2 segundos. Para la velocidad tendré que derivar a la función. La derivada de la distancia con respecto al tiempo se le llama velocidad. Y tengo un cociente de dos funciones que ya hemos hecho, pero bastantes desde el semestre anterior hasta este. U entre V, el cuadrado del denominador, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Dice que la velocidad va a ser igual a t más 3 menos t entre t más 3 al cuadrado. La velocidad es igual a 3 entre t más 3. Cuando yo derivo a la función, encuentro una fórmula que me permite calcular la velocidad instantánea de ese cuerpo que se mueve en esa recta, en línea recta, perdón. Y la función, no es que esta función sea una recta, esta función es una curva. Lo que dictamina de la función es cuándo su velocidad es positiva, cuándo es negativa, cuándo su velocidad se hace cero. Esas partes que vimos en geometría, en el análisis de una función, se hace su interpretación en física también. Entonces, derivo y encuentro una fórmula para encontrar la velocidad instantánea. ¿En qué tiempos? En los que me está dando el problema. El problema me está diciendo que lo calcule para 1 segundo. Tres dieciseisavos de metros sobre segundo. Para 12. Y ahora hacemos lo mismo, pero para 2 segundos. Tres veinticincoavos de metros sobre segundo. Y tenemos las otras dos respuestas a lo que me preguntaron. La velocidad. ¿Qué velocidad llevaba ese cuerpo después de 1 segundo? Y después de 2 segundos,
Distancia, velocidad y aceleración. Maestro, Dígame. y si se pudiera simplificar, ¿también se simplifica? Sí, sí, en caso que las fracciones se pudieran simplificar, sí, sí, hay que hacerlo. Ah, bueno. Es un buen hábito ese de cualquier fracción o cualquier expresión algebraica. Que, por ejemplo, aquí se derivó a la función o aquí. Es mucho más trabajo evaluar aquí para 1 y para 2 segundos, aunque ya está derivada la función, que hacerlo aquí. ¿Se fijan? Derivamos en un paso, pero más lo simplificamos para pues, que sea más sencillo, ¿no? Igual aquí, si las fracciones se pueden simplificar, sí hay que hacerlo. Muy bien, voy a derivar a la velocidad, pero no lo quiero derivar como un cociente de dos funciones otra vez como aquí, porque aquí me queda una constante. Yo puedo subir t más 3, yo puedo subir a la velocidad como 3 por t más 3 al cuadrado. Y lo puedo hacer porque 3 es una constante, y entonces yo puedo derivarlo de una manera, perdón, debe ser negativo. Puedo derivarlo de una manera más rápido como igual a n, es decir, la derivada de la velocidad que da aceleración me quedaría 3 por menos 2, menos 6. Por t más 3, menos 2 menos 1, menos 3. Por la derivada de t más 3, que es 1. Estoy utilizando la derivada de u a la n. N por u a la n menos 1 por la derivada de... Ya lo sabemos hacer, pues ya hemos hecho bastantes de este tipo. ¿Y por qué? Si me hubiera quedado aquí 3t, pues sí, tuviera que haber hecho otra vez un cociente de dos funciones. Pero como es una constante, es mucho más sencillo subir ese binomio al cuadrado, que suba a la menos 2, lo derivas y luego lo regresas. A es igual menos 6 por 1, 6, perdón, menos 6 entre t más 3 al cubo. Y aquí tengo ya una fórmula para calcular la aceleración en cualquier instante. En el ejercicio anterior me quedaba constante la aceleración, aquí ya no, miren, aquí sí ya puedo sustituir esta t para 1 segundo y luego esta t para 2 segundos para encontrar las dos aceleraciones. Muy bien. Entonces, la aceleración para 1 segundo me quedaría menos 6 entre 1 más 3 al cubo. La aceleración después de 1 segundo sería menos 6 entre 4 al cubo. La aceleración después de 1 segundo me queda menos 6 sobre 64. Lo que dice su compañera, aquí sí podemos simplificar. 3/32 de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? La mitad de 6, 3, la mitad de 64, 32. El 32 no es divisible entre 3, por eso ya esa fracción es irreducible. Si va a acelerar, si va, la aceleración es de negativa, aquí sí que va frenando o desacelerando, pues. Cuando la velocidad aquí me queda de negativa, no es que vaya frenando, sino... Voy a borrar esta parte de la... Bueno, ahorita que termine les explico. Para verlo más allá de la sustitución, pues. O sea, qué es de lo que está pasando. Bien. La aceleración después de 2 segundos me quedaría menos 6 entre 2 más 3 al cubo. La aceleración después de 2 segundos me queda menos 6 entre 5 al cubo. Y después de 2 segundos me quedaría menos 6 sobre 125 metros por segundo. Ahí estarían los otros dos resultados que me pidieron. ¿Cuál es la aceleración de ese cuerpo después de 1 segundo? Y después de 2. Y ahí estaría el ejercicio 4 resuelto. Quedaría para ustedes el 2 y el 3, pues. Ya nada más.
Y hasta ahí le vamos a dejar. Ya los ejercicios que siguen de esa misma página de la anterior, ya no los vamos a contestar. Ya vamos a la mitad del semestre casi. Entonces necesitamos empezar el cálculo integral. Entonces el martes vamos a empezar el cálculo integral y les decía yo que les voy a mandar un video el link de un video para ver si tienen tiempo el fin de semana largo. Aparte que van a avanzar a su trabajo, alguna introducción al cálculo integral para que el martes que tengamos la clase ya de cálculo integral sea más sencillo para ustedes, pues. A muchos alumnos se les hace más sencillo el cálculo integral que el diferencial. A mí en particular no. A mí se me hace más complejo el diferencial, digo el integral, porque aquí en el diferencial tengo fórmulas para derivar de lo que quiera. Si es un producto de funciones, si es un cociente, si es una logarítmica, una exponencial. Hay fórmula para todo. Y en el integral no. En el integral hay que buscarle la forma con álgebra a que se parezca a una de las poquitas fórmulas que vamos a ver. Vamos a ver como 5 fórmulas para integrar y nos aventar un buen rato integrando con esas 5 fórmulas nada más. Entonces, a mí se me hace un poco más de complejo, como más laborioso. Y también es cierto que hay integrales que tú ves y no sabes ni por dónde empezar, porque hay muchas técnicas para integrar. O sea, no es como aquí, que yo vi un cociente y ya sé qué tengo que hacer. Allá hay muchísimos cocientes, pero no hay una fórmula como aquí que te permita integrarlo. Tienes que buscar la forma. Entonces, sí. Pero yo espero que nos vaya bien. Y aparte les decía yo al principio que vamos a tener un buen curso de cálculo integral. Por eso estamos cerrando lo de cuarto semestre, que es imposible en cuarto semestre, aún en presencial, con 4 horas a la semana, no puedes avanzarle. Ahora en quinto semestre, digo, ahora el semestre cuarto y en línea, pues peor. Entonces, como que se juntaron bastantes situaciones medio complejas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. No. A ver, déjenme. Ajá, sígame. Mientras voy checando su asistencia del día de hoy. Abraham, Abril, Alan, Ángeles, Alan, Ángeles, Azucena, Blanca. A ver, se lo movieron. Escalera, Capiz, Escalera, Capiz, aquí está. Campos, Fátima, Galvez, Aguilar, Kimberly, Luis Ángel. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No, profe. Está sencillo el tema. Y los ejercicios que siguen tampoco son tan complejos, pero sí ya urge empezar Daniel Zamora. Urge empezar ya el cálculo integral. Sí, sí. No sé si les platiqué, unos muchachos de tercer semestre me pidieron permiso de entrar a las clases de geometría analítica. No, sí, o sea, pueden entrar hasta 100 o gentes, ¿no? A la reunión. Pero resulta que ya iban en la circunferencia, ya iban bien adelantados. Ya, caray, o voy muy lento yo, ¿o qué? Pero no, creo que vamos a buen tiempo. Creo que ya son todos los de la asistencia. Oliver me falta. Oliver, ¿qué más? Nisa. Melanie Herrera Martínez. Creo que es el grupo donde más asisten. Los de 502A asisten menos de la mitad. No, del B también, del B asisten un poquito más de la mitad. Pero en el A que casi no asisten a la clase. Ayer decía el director del plantel en una reunión virtual que había de muchas quejas de los muchachos con respecto a los maestros de matemáticas, porque mandábamos trabajo y no explicábamos nada. Ya, caray, ¿cómo está eso? Ahí está. La asistencia, muy bien. Para terminar,
Yo cuando, hace mucho tiempo, cuando estaba en la prepa, pensaba que la partícula, si hablábamos de una función cúbica, como en ese tiempo no había computadoras, cuando tengo una función de posición, yo pensé que la partícula iba aquí. Y siempre me quedé con esa idea. Pero no, o sea, aquí está el tiempo y aquí está de la distancia. Cuando va transcurriendo el tiempo, lo que la derivada está haciendo es calculando de la velocidad de un cuerpo que está aquí. ¿Hasta dónde llegó? Luego, cuando su velocidad es de positiva, para acá. Velocidad de negativa, para acá. Y conforme va avanzando el tiempo, la función se está moviendo aquí, o más bien la partícula se está moviendo aquí. No es que se mueva aquí. La función de lo que hace es describir el comportamiento de la partícula, pero la partícula se está moviendo en una línea recta, ya sea vertical o horizontal, dependiendo del marco de referencia. Entonces la partícula está aquí. Por eso se aplica al movimiento rectilíneo. ¿Vale? Bien, con eso vamos a concluir el cálculo diferencial. Si tiene alguna pregunta sobre su trabajo, si es que, sí suspendieron el viernes, ¿verdad? Sí dijeron digo, el próximo lunes. Sí. Para que aprovechen el fin de semana largo y tengan su trabajo completo hasta esta página que les dije yo, la página 15, y que es el primer ejercicio nada más el primer ejercicio. Ya los demás ya no los vamos a hacer, nada más. Y de esos 4 ejercicios ya resolvimos 2. Así que prácticamente ya deberían tener completo el trabajo. No le hemos puesto fecha todavía, porque estoy madurando la idea de cómo vamos a otorgar los otros 5 puntos. Aún no concreto nada, pero necesito alguna evidencia de algunos de ustedes, no de todos, de que efectivamente sí van avanzando en esto, pues. Que yo pudiera preguntarles de algún problema y pudieran resolverlo o hasta explicármelo, ¿no? Pues andamos viendo esa parte, porque sí hace falta. A mí me hace falta como retroalimentación saber si realmente vamos aprovechando o apropiándonos de esto o nada más lo estamos viendo y apuntando. Entonces en eso andamos. Así que su trabajo completo, ojalá y lo tengan, para en cuanto les den de la fecha, ya lo tengan bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. Muy bien, entonces nos vemos el próximo martes. Cualquier duda, ahí estoy en el grupo. Al rato subo la clase de hoy y les envío el link de un video que quiero que vean de cálculo integral. Más que de cómo se hace, en dónde está el cálculo integral, o sea, en qué se aplica. No van a hacer ningún resumen ni nada, y es como de voluntad, ¿no? Deja verlo para mínimo saber sobre qué estamos platicando. Y yo mando eso en la tarde. Que tengan buen fin de semana, cuídense. Nos vemos. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias. Dale, que estén bien.